Bien, vamos a comenzar esta conversación. Esta es la segunda vez que en el país se ha logrado reunir un ex miembro de la guerrilla salvadoreña y un ex oficial del ejército salvadoreño. Es la segunda vez, pero es la primera vez que se hace esta reunión, este conversatorio entre los dos veteranos y parte de la comunidad. Es la primera vez que se va a hacer este diálogo. Esta tarde vamos a hablar con el capitán Gerardo Santos, un oficial de la infantería de las Fuerzas Armadas de El Salvador, que combatió inicialmente en la infantería de Marina y posteriormente pasó a ser uno de los oficiales de tropa de uno de los batallones más emblemáticos de la guerra civil, que es el batallón de reacción inmediata Tlacaca. Siempre que recurrimos al tema de la guerra, aparecen los fantasmas, en el caso de los mayores, ¿no? De los que fueron de alguna manera protagonistas o vivieron esa parte de juventud, ya eran mayores. No obstante eso, siempre que nosotros hemos hablado de la guerra, lo queremos ver más como un hecho de naturaleza cultural. La guerra es un hecho político, es un hecho histórico, pero también es un hecho humano. Y cuando los sobrevivientes que la hicieron pueden reencontrarse y hablar de ella, ese escenario es propicio para que la cultura de la paz que el mundo demanda pueda encontrar las aristas que tanto buscamos. No hay otra manera de encontrar la paz del mundo si no se reflexiona sobre la guerra. Pero no solo sobre cualquier guerra, porque las guerras generalmente son las guerras convencionales que hemos conocido como la primera o la segunda grandes guerras del mundo. Las guerras civiles como la nuestra, y voy a anticiparme a ese concepto porque es uno de los que vamos a hablar con el capitán. Las guerras civiles son muchísimo más complejas que cualquier otra guerra, porque en las guerras civiles los ciudadanos de un mismo estado, de una misma república, se enfrentan a la muerte, vecinos, familiares, y no es casual que una misma madre, un mismo padre tenga hijos que hayan marchado hacia el destino de uno u otro lado y que hayan incluso fallecido en medio de la batalla. Nosotros lo que intentamos cada vez que hablamos del tema de la guerra es transferir la cultura de aquel pacto de Chapultepec de 1992, que supuso una sociedad que debía debatir sus temas, más allá de las ideologías. Eso es lo que intentamos hacer con el capitán Santos, que además dentro de su currícula él es abogado de la República, es el único, creo yo, historiador militar que hay en El Salvador, el único, no hay otro, yo no conozco otro, el único profesional de la historia que se ha dedicado a investigar la guerra civil desde diferentes ópticas. Ha hecho trabajo sobre unidades de fuerzas especiales, ha hecho también unidades de investigación sobre unidades de blindados y ha tocado la guerra centroamericana como un hecho único, porque más allá de la guerra sandinista con los contras, que fue mucho más fuerte que la de los sandinistas contra Somoza, la nuestra y la de Guatemala, el amigo Gerard ha logrado hacer algo que nadie ha hecho, que escribir 3 libros, incluso el que esta tarde vamos a poder ver, que es el de la guerra de Honduras, en fotografía, pero con interpretación de la imagen de aquella época. Eso es un hecho cultural que nosotros los escritores, porque yo también lo soy, y debemos de apreciar, porque la única posibilidad que tenemos las sociedades de este tiempo de escapar a la barbarie de la guerra es reconocernos en la cultura de la violencia que hemos vivido. Y la guerra civil de El Salvador fue sin duda alguna la guerra más compleja en la historia del siglo XX de la América Latina. No hay otra, por mucho que le busquemos. El tiempo de la guerrilla colombiana de más de 40 años nos marca la densidad y la fuerza con la que nosotros
fuimos a la muerte. Esta tarde vamos a hablar con el capitán y como yo le voy a hacer de abogado del diablo a la vez, dentro de su introducción yo quiero que comencemos a hablar sobre el tema de la guerra como concepto. Aquí se ha dicho mucho, se ha discutido mucho si lo que sucedió en El Salvador fue una guerra civil, si fue un conflicto de baja intensidad o si fue una desproporción del enfrentamiento de aquellas élites de la ex Unión Soviética y de Estados Unidos, de la Guerra Fría, pero que son debates académicos que se pueden hacer mucho mejor cuando hay protagonistas que además han investigado. Entonces yo los dejo con él para que comencemos en este tema de la guerra, partiendo de eso. El concepto de la guerra. El concepto de nuestra guerra. Bueno, primero quiero agradecerles por su presencia y porque... De la guerra, partiendo de eso. El concepto de la guerra. El concepto de nuestra guerra. Bueno, primero quiero agradecerles por su presencia y porque esta idea pues, de Bernie y de los señores que gustosamente nos han proporcionado el local para hacerlo. Ya él había hablado que esto lo habíamos hecho anteriormente, pero de una manera más privada, aunque después salió publicado una entrevista sobre eso. Esta es la oportunidad en que tenemos de no solo hablar entre nosotros, sino poder hablar con ustedes. Y en esta cuestión de la guerra depende desde el punto de vista que cada quien lo quiere abordar. La guerra siempre va a ser la guerra. Los apellidos que cada uno de nosotros le ponemos a la guerra va a depender de nuestras creencias, de nuestros valores académicos u otros. Por ejemplo, si hablamos filosóficamente, algunos dicen hay guerras buenas y guerras malas. No sé yo en qué se basarán para decir que hay guerras buenas. Si lo vemos desde el punto de vista de aquellos países que pusieron dinero y armas, pero no pusieron los muertos, ellos podrán hablar de guerra fría, podrán hablar de conflictos de contrainsurgencia o guerras de contrainsurgencia. Si lo vemos desde el punto de vista de aquellos de que pelearon en las guerras, pues pueden ser guerras regulares como la que tuvimos con Honduras o guerras irregulares como la que tuvimos aquí en el país, que también le podemos llamar guerra civil, que también le podemos llamar conflicto interno. O sea, no le busquen mucho a qué tipo de guerra fue. Tuvimos una guerra interna, tuvimos una guerra civil, como ustedes quieran. Algunos estamos más conformes con algunos conceptos que otros, pero es retórica, es pura semántica. La guerra realmente solo tiene dos ámbitos. La guerra que se hace entre estados y la guerra que se hace entre partes de la población de un mismo estado. Eso es básicamente lo de la guerra. Este ejercicio de construir y de abordar la guerra como un esfuerzo a partir del cual Bernie y yo damos fe de que en este país puede haber reconciliación, a pesar de que en nuestra fibra familiar, tanto Bernie como yo perdimos familiares en esta guerra, pero logramos hacer esa transición y no nos quedamos atados a los dogmas, ni nos quedamos casados con las doctrinas. Y eso es lo importante en este momento de este país, demostrar con nuestro ejemplo que sí se puede, una vez despojado de todos esos dogmas y doctrinas, hablar sobre nuestro conflicto para sacar las lecciones. Y la primera lección es nunca jamás. Esa es la primera lección que debemos de tener en nuestro conflicto. Tuvimos que batallar durante 20 largos años en nuestra guerra para llegar a un momento en el que algunos dicen, miren, ¿y por qué luchamos? Valió la pena nuestra guerra, nuestro sufrimiento, los padres que perdimos, los hermanos que perdimos, las esposas, los hermanos, las hermanas. Cada quien, pues, dependiendo de su sesgo, por así decirlo, le va dando respuestas a estas cosas, pero hay una verdad innegable: no nos hemos reconciliado. Ese es un proceso que falta, y es un proceso en el que a mí me enorgullece participar junto con Bernie en esto. Y más que hablar de nosotros y de nuestros currículos y de nuestra guerra, yo lo que aspiro es hacer el intercambio con ustedes, porque sobre nosotros y lo que hicimos en la guerra es lo que
casi siempre hablamos con Bernie y con otros amigos con los cuales abordamos estos temas, no solo desde el punto de vista académico cuando lo plasmamos en un libro, sino que a través de nuestras vivencias muy personales que a veces no las plasmamos en nuestros libros. Yo aspiro a participar con ustedes, que sean ustedes de este conversatorio los principales protagonistas. Y hemos hablado con Bernie que estamos abiertos a cualquier tipo de pregunta siempre y cuando estén marcados dentro de la guerra. Claro, hay una pequeña cuestión ahorita con lo de Honduras, por eso he traído mi último libro que versa sobre la guerra con Honduras, y podemos aceptar también la pregunta sobre el conflicto que una vez hace 40 años tuvimos con los hermanos de la República de Honduras. No sé si querés preguntar otra cosa, que hablemos algo. Sí, una como para abrir un poco la confianza. Como he dicho, Gerard fue un oficial graduado de la Academia de la Fuerza Armada de El Salvador, pero además en su experiencia militar fue miembro de un batallón élite que ha sufrido un ataque y una crítica y un estudio profundo sobre su beligerancia, no solo militar, sino sobre el tema de los civiles. Pero también yo pertenecí, de acuerdo a la venta, pero yo también pertenecía a una organización que siempre generó los grandes debates y los sigue generando, que es el Partido Comunista. Entonces yo no quiero colocar supremacía, sino más bien la beligerancia que parte de ese hecho. Entonces cuando tú combatías en el batallón, cuando eras miembro del ejército, esos fantasmas del comunismo, esos fantasmas del enemigo tenían una presencia real en el terreno, o como soldado vos te enfrentabas al combate y a la muerte como se enfrenta cualquier soldado del mundo, o había ese agregado, esa pimienta. No, esa pimienta siempre fue. La mayoría de nosotros venimos de pueblos humildes. Yo soy originario de Alegría, en Usulután. En los antecedentes de nuestra guerra, la mayoría de estos pueblos, de nuestros pueblos, se vieron inmersos en unas luchas oscuras. Lo voy a llamar así, luchas oscuras. Donde las fuerzas insurgentes o de la guerrilla y las fuerzas del gobierno, por otro lado, libraban una guerra feroz, pero bajo las sombras. Y ahí venían también, entonces aprovechaban aquellos que querían quedar con el terrenito, con la mujer, y entonces, por eso que yo le llamo luchas oscuras. En esas luchas oscuras, muchos vimos morir a familiares, amigos, a gente muy cercana a nosotros. Y para mí, el comunismo era un peligro real, palpable, sobre todo porque en nuestro pequeño pueblito teníamos un colegio de padres paulinos, de la Orden de Padres Paulinos, el Colegio San Vicente de Paúl. Ahí teníamos charlas con unos sacerdotes que nos adoctrinaban. Yo cuento, por cierto, en mi libro Días de Trueno, que cuando mi hermano y yo estábamos ya listos para incorporarnos a la guerrilla, el ERP allá en Morazán, porque era la moda que estaba en ese momento ahí en mi pueblito, a pesar de que toda nuestra vida anterior había sido una constante preparación para la milicia, para entrar al ejército. Sucedió el golpe de estado del 15 de octubre del 79. Mi hermano y yo éramos Boy Scout. Entonces, el comandante local del pueblo, ¿verdad?, no halló con quién más que con los Boy Scouts hacer como esto fue tipo mediodía, el golpe de estado y todo. Regalado. Sí. Entonces, a mí me tocó izar el pabellón. Y cuando se estaba entonando las notas del himno nacional, miren, eso del nacionalismo es cierto. Aquellos que han estado fuera, viviendo lejos de este país, lo sienten cuando tocan el himno en algunos lugares. Eso es cierto, eso es palpable. Eso yo le llamo en mi libro que eso me regresó a mi esencia. Bueno, nos regresó a nuestra esencia con mi hermano. Ya la cita que teníamos con el cura ese para irnos a Morazán, ya no llegamos.